Buenas noches a todos. Qué bueno que están aquí. Vamos a empezar a estudiar la parte número 4 del tema del becerro de oro. Hoy vamos a terminar, si Dios quiere, el capítulo 32. Y lo último que vimos la semana pasada está en Éxodo 32, versículo 27 al 29. Acompáñenme, por favor. Éxodo 32, 27 al 29. Dice: entonces les dijo Moisés: el Señor Dios de Israel ordena lo siguiente: cíñase cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Los levitas hicieron lo que les mandó Moisés y aquel día mataron como a 3,000 israelitas. Entonces dijo Moisés: hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Fue lo último que vimos, ¿verdad? Y dijimos que, bueno, es probable que mataran solamente a aquellos que se opusieron, aquellos que no se arrepentían de adorar al becerro. La otra posibilidad es que al llegar a 3,000 muertos la gente desistió, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Y hoy vamos a estudiar los últimos versículos que quedan del capítulo 32. Pero antes me comprometí la semana pasada que resolveríamos el tema de las tablas, ¿verdad? Y de quién las había escrito. Me puse a revisar el video, que fue Éxodo, el tema número 82, el becerro de oro, parte 2, del 24 de marzo de este año, 2021. Y comenté que textualmente Dios le había dicho a Moisés que él escribiría las tablas después de que Moisés las quebró. Así que quiero aclarar que eso es incorrecto, es una imprecisión de mi parte. Concluí eso, no crean que nomás me lo inventé, ¿verdad? O que de la nada. Fíjate, este es el pasaje que yo usé, que yo leí para concluir que Dios le dijo a Moisés que él escribía las tablas. Vamos a Éxodo 34, versículo 27 y 28. Éxodo 34, 27 y 28. El Señor le dijo a Moisés: pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Allí, en las tablas, escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Así que si tú lees este pasaje, pues me parece que concluye, ¿verdad? Moisés las escribió, es lo que aparentemente dice aquí. Pero bueno, les he dicho muchas veces que cuando interpretamos un pasaje tenemos que hacerlo a la luz de toda la Escritura. Si hay un versículo que contradiga tu interpretación, desechas tu interpretación. Y este es el caso que quiero hacer hoy. Me disculpo, leí este pasaje y lo interpreté sin considerar Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 y 2. ¿Vamos a ese pasaje? Deuteronomio 10, 1 y 2 dice: en aquel tiempo el Señor me dijo: talla 2 tablas de piedra iguales a las primeras y haz un arca de madera. Después de eso, sube a la montaña para que te encuentres conmigo. Yo escribiré en esas tablas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras y después las guardarás en el arca. Así que este versículo contradice lo que yo dije, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Leemos pasajes, la interpretación parece muy obvia, pero si no tenemos en contexto toda la Escritura, pues nos vamos a equivocar. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 34, vamos a leerlo. Éxodo 34, 1 dice: el Señor le dijo a Moisés: labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras. Desde el versículo 1 del capítulo 34 dice eso, pero al final, en el versículo 27 y 28, específicamente el 28, leamos de nuevo: y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Y había escuchado, leí un comentario que decía que el versículo 1 podía interpretarse cuando dice: yo escribiré lo mismo que escribí en las otras tablas. Era como si Dios le estuviese encomendando a Moisés hacerlo, tratando de armonizar el versículo 28, donde leemos: allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Pero es un error, el comentario que leí está mal y yo le creí también, ¿verdad? La interpretación correcta, partiendo de lo que dice Deuteronomio 10, que es innegable, que Dios dice que Él las escribió. Cuando leemos al final del versículo 28, allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos, si te fijas, no dice quién. Pero como inmediatamente antes dice, está hablando de Moisés,
pues fácilmente concluyes que Moisés es quien las escribió, pero no, está mal. La interpretación correcta es allí en las tablas escribió Dios los términos del pacto. ¿Por qué? Porque lo dice el versículo 1 y porque lo dice Deuteronomio 10. Así que vamos a buscar la manera de poner una nota en el video de YouTube, justo en el, ¿qué es? Final del minuto 29, durante el minuto 30, vamos a poner una nota donde apunte a esta aclaración para evitar malentendidos, ¿ok? Muy bien, aclarado ese asunto, ahora sí terminamos de estudiar el capítulo 32 y ahora sí revisé bien todo. De hecho, siempre lo reviso, ese se me fue. Éxodo 32, versículo 30. ¿Qué sucedió al día siguiente de que los levitas ejecutaron la orden de Dios por medio de Moisés? Éxodo 32, 30. Al día siguiente, Moisés les dijo a los israelitas, ustedes han cometido un gran pecado. Pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Tal vez, el hebreo aquí es así, tal vez, y perdone, el hebreo kafar, se traduce como cubrir, hacer propiciación, proviene de kofer, precio de una vida, rescate, suma de dinero, soborno. Cuando vemos esta palabra propiciación, ahorita voy a mencionar otro ejemplo, es probable que encontremos que la misma palabra en otros contextos o en otros diccionarios se traduzca como expiación, porque está hablando de perdón. Propiciación y expiación son dos términos que debemos entender bien, pero pensemos primero, Moisés le dice al pueblo, voy a ver a Dios de nuevo, o sea, va a subir otra vez. Tal vez logre yo que Dios los perdone. ¿Pero no se supone que ya había hablado Dios con eso? O sea, de eso con Moisés. Lo leímos en Éxodo 32, versículo 10 al 14. Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia terrenal. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Si ya había hablado con Dios sobre esto, ¿por qué Moisés considera que debe subir otra vez? Sí, supuestamente, precisamente lo que dice el versículo 14, entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. ¿No implicaba eso que ya estaban perdonados? ¿O eso no es el perdón? Y si eso no es el perdón, entonces, ¿cómo consideramos que Dios ha perdonado el pecado? Bueno, Moisés le rogó que no descargara su ira, ¿verdad? Versículo 11, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo? Pero cuando dice en el versículo 30 que va a buscar que Dios perdone su pecado, está hablando de cosas diferentes. De hecho, aquí tenemos los dos conceptos bíblicos que mencionaba, propiciación y expiación. Si vemos la obra de Cristo en la cruz, por lo que Jesús hizo, Él hizo expiación y propiciación por nosotros. Las dos cosas. ¿Qué significa propiciación? En términos simples es quitar la ira. Y expiación es quitar la culpa. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que hizo Moisés cuando le pidió a Dios que no descargara su ira con el pueblo? ¿Fue expiación o fue propiciación? Propiciación es quitar la ira, expiación es quitar la culpa. Cuando Moisés le rogó a Dios para que no descargara su ira, está pidiéndole que quite su ira del pueblo, eso es propiciación. Pero ahora está diciendo, voy a rogarle para que Dios perdone su pecado. Y aunque se nos traduzca como propiciación, realmente lo que está buscando es totalmente diferente, ¿verdad? No nada más es que Dios no descargue su ira, sino que perdone completamente la falta. Y es lo que entendamos como quitar la culpa.
Eso es expiación. Entonces Moisés sabe que Dios, en base al juramento que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, Dios permanece fiel, aunque los israelitas merecen recibir la ira de Dios. Permanece fiel a su palabra y desiste de descargar su ira. Moisés sabe perfectamente que Dios no descargó su ira en ese momento, pero el pecado no puede quedar impune. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Si Dios es justo, el pecado no va a quedar impune. Así que aunque la ira fue propiciada, fue quitada del pueblo, aún son culpables. Y lo que Moisés pretende hacer es ir y expiar el pecado, quitar la culpa del pueblo. Pero ¿cómo se le ocurre a Moisés que puede hacer eso si Dios es un Dios justo, que tiene que castigar el pecado? Bueno, por todo lo que escuchó en el monte, todas las instrucciones que recibió de Dios. ¿No se acuerdan que leímos los procedimientos del sacrificio para expiar el pecado? Entonces Moisés obviamente sabe que Dios proveyó medios, un sacrificio, un sustituto para quitar la culpa del pueblo. Así que Moisés dice, la ira ya no la va a descargar, pero siguen siendo culpables por lo que hicieron. Moisés sabe que Dios dio medios para expiar el pecado, para quitar la culpa del pueblo. En este caso, un sacrificio por todo el pueblo o individualmente cuando llevabas tus sacrificios por tu pecado. ¿De acuerdo? Tenías que poner la mano sobre el animal para que en sentido figurado, tu pecado pasara al animal y el animal es degollado cargando tu pecado. Entonces Moisés entiende que se puede expiar el pecado, así que decide acudir a Dios. Ahora, Éxodo 32, versículo 31 y 32. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo, ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Esa caray. ¿Está Moisés chantajeando a Dios o no? Fíjate, dice, ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? ¿Está informando a Dios? No puede ser, porque Dios fue el que le dijo a él, ¿verdad? Al principio del capítulo, fue Dios quien informa a Moisés, baja allá porque el pueblo ya se corrompió, ¿verdad? Se ha hecho ídolos y le está ofreciendo sacrificios. Entonces, cuando Moisés dice, ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? No es informativo, está lamentándose, ¿verdad? Se presenta ante Dios y se lamenta por el pecado del pueblo, del cual él no es partícipe. Se lamenta por el pecado del pueblo. Versículo 32. Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado, que no lo tome en cuenta, que quite la culpa de ellos. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Aquí hay dos preguntas interesantes. Número 1, ¿se puede chantajear a Dios? Número 2, ¿cuál es ese libro? ¿Cuál libro? Yo recuerdo que me enseñaron las dos cosas, que puedes chantajear a Dios y que Dios te puede borrar de su libro. ¿Cuál libro? El de la vida. De hecho, cuando te piden que hagas la oración de fe, no sé si te enseñaron que tenías que decir, escribe mi nombre en el libro de la vida, ¿verdad? Como si Dios estuviera esperando que se lo pidieras, ¿verdad? A ver, Hernán, ¿qué está diciendo? Perdona mis pecados, sí. Recíbeme como tu hijo, ok. Escribe mi nombre en el libro de la vida, ¿cómo no? ¿Cómo te llamas, mi hijo? Ahí va. Listo. Pero, si me porto mal y peco mucho, Dios me va a borrar. Pero si le pido perdón y me arrepiento, me puede volver a escribir. Y si me vuelvo a portar mal, muy mal, que todo se porta mal, pero tienes que portarte verdaderamente mal, te volví a borrar. Entonces era una cuestión de azar. Si habías pecado y Dios te había borrado del libro y de repente te morías, ni modo, perdiste. Nadie quería morirse en pecado. De ahí viene la idea de que te vas a morir rápido, pídele perdón a Dios por tus pecados, que si no te pierdes. Bueno,
¿Qué hay con chantajear a Dios? Pues oye, muy feo chantajear, ¿verdad? No me dijeron, tú puedes chantajear a Dios. Claro que no me lo enseñaron así. Pero me dijeron que yo puedo pactar con Dios. ¿A ti te dijeron algo similar? Puede ser con dinero o con promesas. Señor, yo quiero hacer un pacto contigo. Yo te doy esto y tú me das esto que yo quiero. O sea, Señor, yo no sé si estaba en tus planes o no, pero te traigo una buena oferta, un ofertón. Yo me comprometo a que siempre voy a ir a las reuniones, pero tú me das para comprar un carro. ¿Cómo ves? Te conviene que yo me congregue siempre. Unos más drásticos dicen, Señor, te prometo que si tú me das esta sanidad, me voy de rodillas de aquí a quién sabe dónde. Es una especie de chantaje. Pensamos que podemos ofrecerle algo a Dios que le sea llamativo, porque a mí me dijeron, te tiene que doler. Si no te duele, Dios no lo acepta. Porque me hablaban de dinero, ¿verdad? Y Señor, te dio 100 pesos y tú me bendices. Es que son 100 pesos. Te tiene que doler. Bueno, 50,000 pesos, Señor, no los tengo. ¿No? Me decían, si no los tienes, no importa. Aquí, mira, aquí pon en el sobre cómo vas a ir pagando mensualmente. Y cuando acabes de pagarlo, entonces Dios te da tu bendición. Es exactamente lo mismo cuando interpretamos aquí, Señor, si no vas a perdonarlos, entonces bórrame del libro. No, Moisés, yo no quiero que te vayas. Los perdono. ¿Puedes hacer eso con Dios? Por supuesto que no. ¿Cómo explicamos lo que está pasando aquí? Primero aclaremos lo del libro, ¿verdad? ¿Cuál libro es este? ¿Es el libro de la vida? ¿Es el libro de la vida el único libro mencionado en la Escritura? Claro que no. Podemos ver al menos 3 libros específicos. Número 1, vamos a Salmos 56:8, Reina Valera 60. Que la Reina Valera 60 pone las palabras exactas que yo estoy buscando. Salmos 56:8 dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Yo busqué que redoma es como un recipiente o en un vaso, en un frasco. ¿No están ellas en tu libro? Las huidas, las cosas que Él ha hecho. Se habla del libro de las obras o de nuestras acciones. Ahora vamos a Isaías, capítulo 4, versículo 3, también Reina Valera 60. Dice, y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Habla de un registro de los que están vivos, ¿verdad? Ahora vamos a Salmos 69, versículo 28, Reina Valera 60 también. Aquí nos aclara cuál es ese libro donde están registrados los vivientes. Dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Entonces fíjate, hasta aquí ya llevamos 3 menciones de registro. Las cosas que ha hecho, el registro de los vivientes y el registro de los justos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 al 15, Reina Valera 60 también. Apocalipsis 20, versículo 12 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí están mencionados 2 de los libros. Los libros según sus obras, lo que habíamos leído, ¿verdad? Que el salmista decía que mis huidas están registradas, ¿verdad? En tu libro. Y el libro de la vida, ¿verdad? Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y al final, versículo 15, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces Moisés está hablando de que se ha borrado él de un libro. ¿De cuál libro nos está hablando? ¿El libro de las obras? ¿El libro de los vivientes? Que ahí están registrados todos los que están vivos. ¿Y el libro de la vida?
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el libro de la vida y el libro de los vivientes? Vamos a Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8, Reina Valera 60. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Fíjate, los moradores de la tierra cuyos nombres no estén escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, esos van a ser echados al lago de fuego. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el libro de los vivientes y el libro de la vida? En el libro de los vivientes están registrados todos los que están vivos. Cuando alguien se muere, se borra de ese libro, ¿verdad? Está actualizado con todos los que están vivos. El libro de la vida, esos, los que están en el libro de la vida, fueron escritos en el libro desde antes de la fundación del mundo o desde la fundación del mundo. Y ellos no van a ser echados al lago de fuego. O sea, no están todos los seres humanos vivientes en el libro de la vida, solamente aquellos que han sido elegidos. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, Reina Valera 60. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bueno, este pasaje es muy famoso, muy usado por aquellos que dicen que sí te pueden borrar del libro de la vida. ¿Has escuchado ese argumento? Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre de la vida. Dicen, ¿ya ves? Si vences, no lo borrará. Si no vences, entonces sí lo borra. ¿Verdad? ¿Te suena lógico? Bueno. Si fue escrito desde la fundación del mundo, ahí están los que son elegidos para salvación, el libro de la vida, ¿verdad? Desde la fundación del mundo. Eso implica que si yo soy salvo, mi nombre tiene que estar escrito allí desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Si todavía no nacía. Digo, puedo decir, el libro de los vivientes, yo no estoy registrado ahí desde la fundación del mundo. Yo estoy registrado ahí desde hace unos cuantos años. No antes, porque no era viviente. Para estar en el libro de las vivientes, tuve que vivir. Pero sí estoy en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Ahora, es posible que si Dios, eligiéndome para salvación, siglos y siglos antes de que yo naciera, decide poner mi nombre allí, eso significa que me ha elegido para salvación. ¿Bajo qué condición me borraría? Que haya decidido no salvarme. Es decir, me tendría que decir Dios, mira, Hernán, al principio sí te consideré, pero ya después de ver cómo te has portado, ¿sabes qué? Olvídalo. Pero eso genera un conflicto, un cambio en Dios, ¿verdad? Cambio de opinión. Y para que alguien cambie de opinión, hay dos alternativas. Número uno, no tenías suficiente información. ¿Pensabas algo con la información que tenías? Y cuando salió a la luz nueva información, cambiaste de opinión porque no la habías considerado. Número dos, la información que tenías era falsa. Y conforme pasó el tiempo, sale a la luz la información verdadera y dices, bueno, tengo que cambiar de opinión. Mi pregunta es, si Dios es omnisciente, ¿puede ser que no tuviera la información sobre mí cuando me escribió en el libro de la vida? Claro que no, porque Él es omnisciente, no le pudo faltar información. Descartamos la primera opción. Segunda opción, la información que tenía era errónea. Dios me diría, Hernán, yo pensé que te ibas a salvar, pero me equivoqué. Resulta que no. Por supuesto que no, porque eso tampoco, eso demostraría que Dios no es omnisciente, entonces no es Dios. Por consecuencia, es imposible que un Dios omnisciente te borre del libro que Él escribió desde la fundación del mundo. Además, en Apocalipsis 3:5 se confirma,
El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. No es una amenaza, es una confirmación. No borraré tu nombre. Así que de aquí no se puede argumentar que Dios lo puede borrar. Si alguien asegura que Dios escribió tu nombre desde la fundación del mundo y luego la borra, está blasfemando. Está diciendo que Dios no tenía información o su información estaba equivocada. Por consecuencia ya no sería Dios. Ahora vamos a Apocalipsis 21-27. Reina Valera 60 también. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, está hablando de la Nueva Jerusalén, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Los que están escritos ahí son los que se salvan, son los que van a estar en la Nueva Jerusalén. Así que por consecuencia, hagamos este ejercicio de deducción. Cuando Moisés dice, pero si no los vas a perdonar, bórrame del libro, ¿de cuál libro habla? El libro de las obras no tiene ningún sentido que lo borre de ese libro, ¿verdad? El libro de la vida no te va a borrar Dios de ese libro porque Dios ya no sería Dios. ¿Cuál es el único que queda? El libro de los vivientes. O sea, ¿qué está diciendo Moisés? Señor, si no los vas a perdonar, quítame la vida. Eso es lo que está diciendo. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué dice eso? ¿Está pretendiendo chantajear a Dios? ¿Podría Moisés pensar, Señor, yo sé que yo valgo mucho para ti y que vas a estar dispuesto a perdonar a los israelitas porque me pierdes? Por supuesto que eso sería absurdo, ¿verdad? Totalmente absurdo. Entonces yo veo al menos dos alternativas razonables para entender lo que está haciendo Moisés. Una es que Moisés realmente desea que Dios perdone a los israelitas de la misma manera que Pablo deseaba que Dios salvara a los israelitas. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 1 al 3. Romanos 9, 1 al 3. Digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo, me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. La palabra raza no está aquí en el original, ¿verdad? Se refiere a los israelitas, ¿verdad? Pablo dice que desearía él mismo ser maldecido y separado de Cristo con tal de que los israelitas conozcan a Jesús. No es un chantaje, expresa la profunda tristeza y dolor que dice, ¿verdad? Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo estar separado de Cristo y ver a los israelitas aceptando el Evangelio. No es un chantaje, está expresando un profundo dolor por el pecado de los israelitas, ¿verdad? Opción número 2, que Moisés no está expresando un dolor, sino que está diciendo, Señor, si no los perdonas, mejor quítame la vida. Yo no quiero seguir con un pueblo que tú no quieres corregir, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver que Moisés le dice a Dios, ya quítame la vida. Ya no aguanta este pueblo, ¿verdad? Así que podría ser una interpretación válida. No se me ocurre otra, la verdad. A la luz de la información, viendo que es imposible chantajear a Dios, no puede haber aquí una especie de trueque, ¿verdad? Señor, perdónalos o me pierdes. No tiene sentido. Ahora, ¿qué le respondió Dios? Éxodo 32, versículo 33 al 35. El Señor le respondió a Moisés, solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado y entonces los castigaré. Fue así como por causa del becerro que había hecho Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. Y analicemos por partes. El Señor le respondió a Moisés, solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Aquí obtenemos la confirmación de que se refiere al libro de los vivientes. Vamos a Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Ezequiel 18, 4. La persona que peque morirá. Sepa que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Ezequiel 18 habla claramente que el pecado del Padre no va a ser pagado por el Hijo y que el pecado del Hijo no va a ser pagado por el Padre. Cada uno muere por su propio pecado. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí, está hablando de la muerte.
es el libro de los vivientes, ¿verdad? Así que le está diciendo, mira, la paga del pecado es muerte. El que peca se muere. Tu vida no tiene nada que ver con este asunto. Ni la vida de Moisés puede lograr algo, ni puede persuadir a Dios para que cambie de opinión, ¿verdad? Nosotros no podemos lograr que Dios perdone a quien Él ha decidido no perdonar. Y eso puede ser impactante para muchos. Dios no puede ser persuadido para que perdone a alguien que Él ha decidido no perdonar. La pregunta es, ¿por qué Dios no querría perdonar a alguien? Bueno, la Escritura dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y en el propio Ezequiel 18 dice que si el malvado se arrepiente de sus malas obras, no le hará pagar con la muerte. Entonces, ¿por qué Dios no querría perdonar a alguien? Porque no hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento es algo que Dios concede. Si Dios no concede el arrepentimiento, no perdona. Es decir, le dará la justicia que se merece. La paga del pecado es muerte y Dios no está obligado a tener misericordia de nadie. Eso es muy importante que lo entendamos todos. La misericordia, para que sea misericordia, debe ser libremente ofrecida. Si Dios estuviese obligado a tener misericordia, ya no es misericordia. ¿Qué es misericordia? No darte lo que te mereces. ¿Qué es gracia? Darte lo que no te mereces. ¿Se entiende la diferencia? Misericordia, no darte lo que mereces. Gracia, darte lo que no mereces. Entonces, si yo soy salvo por gracia, no me merezco la salvación. Y si Dios, por su misericordia, me bendice, esa bendición no me la merezco, ¿verdad? Pero, dices, pues ¿no sería eso la gracia? A ver, la salvación es por gracia, me está dando algo que no merezco. ¿Me bendice por misericordia? ¿Me está dando una bendición que no merezco? Sí, pero no es el sentido principal de misericordia, es no darte el castigo que te mereces. Por lo tanto, te bendice. Te mereces un castigo, pero Dios no te lo da. Gracia es indistintamente si estás pecando o no, te regala algo que no te mereces. Ahora, para que la misericordia sea misericordia, Dios tiene que hacerlo voluntariamente. Para que la gracia sea gracia, tiene que ser voluntaria. Dios no está obligado a perdonar a nadie, ¿verdad? Luego dice, llegará el día, tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé, delante de ti irá mi ángel. Ahora eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Porque aquí se entiende que hay una diferencia. Dios iba con ellos. Ahora le dice, ahora yo no voy, enviaré a mi ángel. Y vamos a ver que Moisés sigue intercediendo. Y Moisés le va a decir en el siguiente capítulo, yo no quiero ir si no vas con nosotros. Así que esto no lo voy a detallar el día de hoy, lo veremos más adelante. Luego dice, llegará el día en que deba castigarlos por su pecado. Y entonces los castigaré. O sea, Dios aplaza el día de su justicia, pero hará justicia. Eso también es muy importante que lo entendamos. Muchas veces, por ejemplo, leemos Eclesiastés, y Eclesiastés dice que al malo también le va bien, ¿verdad? El justo batalla y al malo le va bien. Si tú lees Proverbios, dice que al malo le va mal y al justo le va bien, y ahí se genera un conflicto. A ver, lee Proverbios y prácticamente te dice, si haces lo bueno te va a ir bien, si haces lo malo te va a ir mal. Lees Eclesiastés, que es el mismo autor, ¿verdad? Lees Eclesiastés y dice, a los malos les va bien y a los justos también les va mal. Bueno, Proverbios lo escribió a una edad temprana y Eclesiastés a una edad ya muy avanzada. ¿Cómo entendemos que no hay contradicción entre uno y otro? Bueno, porque un proverbio no es una regla. Un proverbio es una especie de refrán, algo que habla de verdades generales. Más vale pájaro en mano que ciento volando. ¿Es una regla? ¿Un principio universal? No, es una generalidad. Lo mismo dice, instruye al niño en su camino
cuando fuere viejo no se apartará de él. Dicen, eso es una promesa. No es una promesa, es un proverbio. Eso es lo que normalmente sucede, pero no es una garantía de que sucederá. Ahora, cuando ves Eclesiastés, en Eclesiastés está describiendo la realidad. A los malos les va bien y a los justos les va mal. Pero entonces, ¿cómo le hago para que siempre me vaya bien? El libro de Job te dice, no se puede. Job era justo y le fue muy mal. Los amigos de Job le dicen, te va mal porque te portaste mal. Lo que fácilmente podrías deducir leyendo los proverbios, interpretándolos incorrectamente. Pero Dios demuestra a Job que él no entiende la profundidad de la sabiduría de Dios. Y que si le va bien o le va mal es cuestión de la decisión de Dios, puesto que fue Dios quien autorizó a Satán para que le quitara todo lo que tenía. Así que entendemos, sí, es esperado que si haces las cosas bien te vaya bien. Pero aunque hagas las cosas bien, habrá días en que te irá mal. Y Eclesiastés dice, todos tenemos días buenos y días malos. Quien está en control de eso es Dios. Ahora, cuando nosotros nos cuestionamos como Eclesiastés u otros pasajes de la Escritura, Dios, ¿por qué permites que al malvado le vaya bien? Pensamos que Dios es injusto porque no ha hecho pagar al malhechor. Bueno, aquí está claramente lo que sucede. Dice Dios, llegará el día en que deba castigarlos por su pecado y entonces los castigaré. Por eso en la Escritura dice, no os venguéis, me lo sé nomás en la Reina Valera 60, no os venguéis por vosotros mismos, sino dejar la venganza al Señor. Dios es justo y ningún pecado quedará impune, pero Él se reserva el derecho de cuándo va a administrar la justicia. Así que si alguien comete una injusticia contra nosotros y nosotros vemos que no le pasa nada, no cuestiones a Dios. No digas, Señor, ¿por qué no haces justicia? No. Dios es justo. Ningún pecado quedará impune. Esa persona pagará por su pecado, a menos que Dios le dé arrepentimiento. Y entonces el que pagó fue Cristo. Pero nosotros debemos esperar. Cuando se nos hace alguna injusticia, entendemos que Dios es justo y ningún pecado quedará impune. De ahí que Esteban decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tan cruel fue la crucifixión, todo lo que Jesús padeció, bueno, es una idea clara de la grave consecuencia del pecado. Y no le desearíamos eso a nadie. Así que cuando alguien merece que Dios lo castigue, haga justicia o simplemente le quite la vida y vemos que no lo hace, no significa que no lo va a hacer, sino que Dios dice, hoy no. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Romanos qué pasó con Faraón. Lo toleró mucho tiempo acumulando la ira y luego la descargó toda sobre él y sobre los egipcios. En última instancia, si en esta vida Dios no le hace pagar a alguien su pecado, lo hará en el juicio del gran trono blanco. Así que Dios decide no darle su merecido en ese momento, pero nosotros sabemos que toda esa generación, o prácticamente toda la generación, perecerá en el desierto. Luego dice el versículo 35, fue así como por causa del becerro que había hecho Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. Dice, pues no que después, no que los iba a castigar después. Bueno, la palabra plaga aquí, la Reina Valera 60 lo traduce diferente. Dice, y Jehová hirió al pueblo. La palabra plaga, según la NBI, o hirió, según la Reina Valera 60, es nagaf, golpear, herir. En este caso la Reina Valera 60 lo traduce mejor. Jehová hirió al pueblo. No se especifica cómo. Así que es muy probable que se refiere a la consecuencia del pecado. Pecamos y hay consecuencias del pecado, aunque Dios nos haya perdonado, ¿verdad? Eso lo debemos saber todos por experiencia. Ahora, hay muchas veces en las que perdonamos, incluso Dios nos libra de esa consecuencia directa, pero de otras formas te va a hacer entender, ¿verdad? A veces eres imprudente, muy imprudente al manejar,
Y la consecuencia de esa imprudencia debería ser que te accidentes, ¿verdad? Que choques. Y no sé si te ha tocado ver cómo Dios de forma milagrosa te salva de accidentes. Me acuerdo mucho, yo tenía que trabajar hasta bien lejos y era muy indisciplinado a la hora de dormir. Iba bien desvelado, bien temprano en la mañana para no llegar tarde al trabajo y me quedaba dormido al volante. ¿Quién ha sentido eso? Que vas manejando y luego te quedas dormido. Y despiertas y dices, Santo Padre, ¿quién venía manejando? Porque yo no. Yo estaba inconsciente, totalmente dormido. Y muchas veces debí haberme estrellado contra otro auto y Dios me libró. Digo, bueno, me libró de esa consecuencia. No, pero también hay consecuencias físicas por todo ese mal pasarte desvelándote, ¿verdad? Así que siempre que pecamos hay una consecuencia, aunque Dios haya perdonado nuestro pecado. Y cuando dice que Jehová hirió al pueblo por causa del pecado de idolatría, el becerro que había hecho Aarón, vi que algunos comentaristas, estoy de acuerdo en eso, puede referirse a la consecuencia dolorosa del pecado que cometieron. Así que no podemos chantajear a Dios. No podemos intercambiar algo, hacer un trueque. Todo lo que la Biblia dice sobre los pactos de Dios con el hombre es Dios haciéndolos con el hombre, no el hombre haciéndolos con Dios. ¿Qué le puedes ofrecer a Dios que Él no tenga? ¿Qué le puedes ofrecer a Dios para que cambie de opinión? ¿Puedes ofrecerle a Dios para que deje algo a Dios para que deje de ser Dios? Claro que no, es absurdo. Así que Moisés está intercediendo con la información que tiene, sabiendo que Dios había provisto medios para la expiación. Él mismo decía, tal vez lo logre, y no lo logró, ¿verdad? No lo logró. Sin embargo, Dios no fue injusto, sigue siendo justo. Se reserva el derecho de administrar justicia cuando a Él le parezca mejor, según sus planes, pero hará justicia. Él es soberano y nadie lo puede impedir. Así que es muy importante que entendamos que aunque tengamos buenas intenciones, aunque sabemos que Dios puede ser misericordioso, nunca tendrá la obligación de serlo. Nunca podrás persuadirlo de serlo. Si tú le pides a Dios que tiene misericordia y Dios tiene misericordia, no es porque lo persuadiste. Es porque cumpliste la condición necesaria para que Dios te conceda una oración. ¿Cuál es esa? Si pidiereis conforme a su voluntad, os será hecha. Así que tampoco significa que dices, pues ¿para qué pido si como quiera Él va a hacer lo que quiera? Bueno, es que pedimos para expresar nuestros deseos, pero le rogamos que haga su voluntad y no la nuestra. Y cuando resulta que tú le pediste algo y te lo concedió, debes de concluir, pedí conforme a su voluntad. No, lo convencí. ¿Verdad? Bueno, hasta aquí nos quedamos hoy para acabar con este capítulo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Entrar a otro capítulo nos iba a tomar más tiempo, así que ahí la dejamos. Pregunto, ¿alguna vez trataste de chantajear a Dios? ¿Te arrepentiste por eso? Digo, espero que reconoces que seguramente eso lo hiciste, ¿verdad? Tratar de convencer a Dios dándole algo, ofreciéndole algo. Espero que no haya sido reciente, que digas, no, allá cuando estaba en otra doctrina. Bueno, ¿te arrepentiste? Espero que sí, pero hay formas más sutiles de tratar de chantajear a Dios, ¿verdad? Señor, yo siempre leo la Biblia, siempre me congrego, bendíceme. O sea, ¿cómo? Dios dice, ¿te debo de bendecir porque te has portado bien? ¿Es eso correcto? No es exactamente lo mismo. Él dice, oye Dios, yo me porto bien, tú me bendices. O bendíceme porque yo me he portado bien. Y Dios diga, sí es cierto, a ver, libro de las obras, aquí dice, ¿es cierto, campeón? Ahí te va tu bendición. No. Sigue siendo el mismo principio incorrecto, tratar de comprar a Dios por medio de algo. Y por favor no vas a decir, no, yo ayuno para que Él me lo cumpla.
¿Qué sale peor? ¿Tú crees que con ayuno lo vas a convencer? Es exactamente lo mismo. No le puedes, como dicen, torcer la mano a Dios para que acepte. Ay, mira, pobre mi hijo Hernán, se está desnutriendo, no come porque quiere que yo le dé, se lo voy a dar para que ella coma. Claro que no. Si ayunamos es para doblegar nuestra carne, no para persuadir a Dios. Así que analiza lo que has hecho recientemente y hace mucho. ¿Has tratado de conseguir algo de Dios chantajeándolo? Arrepiéntete, pídele perdón. ¿Concluiste que Dios te concedió algo porque te lo merecías? Arrepiéntete, pídele perdón. ¿Pensaste que porque le pediste y te lo concedió es porque encontraste algún método en el que Dios cumple las cosas? ¿O ibas portándote bien, llevabas una buena racha y te lo ganaste? Por supuesto que no. No nos merecemos más que la muerte. Y si Dios nos da algo es por pura gracia. Si no nos da lo que merecemos es por misericordia. Solamente por la obra de Cristo, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, líbranos de nosotros mismos, Señor, y de nuestros pensamientos equivocados a la hora de que nos acercamos ante ti. Permítenos acercarnos como corresponde, Señor, humillándonos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Permítenos, Señor, comprender que es imposible que tú cambies. Es imposible que yo pueda persuadirte de hacer algo. Más bien, Señor, a pesar de tu grandeza, te agachas para escucharnos. No somos dignos de hablar ante ti. No somos dignos de dirigirnos a ti, Señor. Porque no hacemos las cosas que corresponden. Pecamos y nos rebelamos. Pero por los méritos de Cristo, por su sangre, que fue nuestra expiación y nuestra propiciación, tenemos acceso a ti. Y nos escuchas y te complaces en nosotros, no por nosotros, porque nuestras acciones no son dignas, sino porque estamos unidos a Cristo. En Cristo te complaces en nosotros, Señor, y nos tratas como si nunca hubiésemos pecado. Te damos gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque la gracia que has derramado sobre nosotros, Señor, es muy eficaz para transformarnos, para cambiarnos, para hacernos cada vez más a la imagen de tu Hijo. Perdona nuestras ofensas, perdona todas las veces que nos hemos acercado ante ti, Señor, de la manera incorrecta, aquellas veces que hemos tratado de chantajearte o de sacar algo de ti como si fuese posible por nuestros propios medios. Líbranos, Señor, de nosotros mismos. Enséñanos a orar. Enséñanos a acercarnos a ti. Sabemos que tú estás en todas partes, Señor. Pero hablo de acercarnos en cuestión de intimidad, de buscar hablarte, de sacar todo lo que hay en nuestro corazón delante de ti, confesarlos, hablarte de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Sabemos que tú los conoces, pero lo hacemos para tener comunión, Señor, contigo, que la necesitamos mucho todos los días. Queremos relacionarnos contigo, Señor, de manera personal, conscientes de que tú estás en todas partes. Pero no nos concedas lo que te pedimos, Señor, a menos que sea tu voluntad. No nos entregues a nuestros propios deseos, porque eso nos llevaría a la muerte. Concédenos, Señor, como dice tu palabra, solo aquello que es de acuerdo a tu voluntad. Pon en nosotros, Señor, el deseo de hacer tu voluntad, de manera que nos encontremos pidiendo lo que te agrada, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que tenemos en Cristo y por todo lo que nos darás. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Ok, veo que ya hay preguntas. El día de ayer tuvimos nuestra sesión de preguntas y respuestas. No nos toca hasta dentro de 2 semanas. Si quieres participar en esa sesión de preguntas,
Algunos han escrito preguntando, para estos 15 minutos que tenemos de preguntas y respuestas, tienes que mandar tu pregunta al grupo de WhatsApp que tenemos, se llama Multimedia Preguntas y Respuestas. Los que no están en ese grupo, ahí aparece el código QR para que se agreguen. Si estás en las redes sociales, Facebook o YouTube, y no perteneces a ese grupo, escribe tu pregunta en los comentarios del Facebook o en el chat de YouTube, y nuestros hermanos aquí lo van a hacer llegar a este grupo. Voy a responder preguntas que tengan que ver con el tema, ¿verdad? Si nos queda tiempo y hay preguntas que no tienen nada que ver con el tema, las respondo. Pero si se nos acaba, me voy a brincar todas las que no tengan nada que ver con el tema para responder las que son de acuerdo a lo que vimos. Si queda tiempo, respondo las que no tienen relación con el tema. Así que la primera pregunta de Fernando Rodríguez dice, ¿cómo podemos saber cada uno de nosotros en qué libro estamos? Entiendo que son libro de las obras, libro de los vivientes y libro de la vida. Pues mire, lo expliqué. En el libro de las obras todos estamos, está registrado todo lo que hacemos, ¿verdad? Existe la interrogante del libro de los vivientes. Si tú abres el libro de los vivientes, yo esperaría que ahí no estén los muertos, ¿verdad? Porque es el libro de los vivientes. ¿Estás vivo? Ahí estás. El libro de la vida solamente si fuiste elegido para salvación. Ahí debes estar en al menos 2, ¿verdad? En el libro de la vida, pues va a depender de Dios. Siguiente, Juan Villarreal, buenas noches. Entonces, ¿sí se puede borrar del libro de la vida, ya que no es el mismo que el libro de la vida del Cordero? No, el libro de la vida es el libro de la vida del Cordero, pero no la vida del Cordero, sino el libro de la vida que le pertenece al Cordero. ¿Me explico? El libro de la vida es exactamente este libro de la vida, nada más que agrega que es del Cordero. ¿Por qué? Porque fue Él quien pagó, ¿verdad? Quien nos compró por su propia sangre. Y no, es imposible. De hecho, es replanteo. Es imposible que Dios te borre de ese libro, porque si lo hace, ya no sería Dios. Mostraría que no es omnisciente. Siguiente. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Según lo que vimos hoy, ¿cuál sería la explicación correcta de este versículo? Lo que vimos hoy no tiene conflicto en absoluto con lo que dice este pasaje. No nos cansemos de hacer el bien, para que a su debido tiempo cosechemos, si no nos damos por vencidos. A su debido tiempo, ¿verdad? Esto no implica que cosecharemos en esta vida. Puede que cosechemos hasta la vida venidera, ¿verdad? Primera de Corintios, no me acuerdo si es capítulo 3 o capítulo 4, la obra de cada uno de nosotros será probada, ¿verdad? Por fuego. Si lo que construiste sobre el fundamento sobrevive el fuego, recibirás recompensa. Si lo que construiste arriba del fundamento se consume por el fuego, dice, serás salvo aunque quemó por fuego. Ese es el punto final, ¿verdad? Lo que hayas hecho, recibirás recompensa. Y ahí fue lo que Jesús dijo. No busques las riquezas terrenales, sino las celestiales. Pero eso no implica que Dios no te vaya a bendecir, como dicen los proverbios, por ser diligente, ¿verdad? Si tú eres diligente en tu trabajo, eres diligente con tus compromisos, y se abre una oportunidad de un ascenso, y tú tienes un récord impecable, es muy probable, no garantizado, pero es muy probable que coseches lo que sembraste, ¿verdad? En ese sentido. Así que lo que vimos hoy, específicamente en cuanto a que Dios se reserva el derecho de cuando administra su justicia, digamos, no aplica o no pone en conflicto en lo absoluto el momento en que Dios nos vaya a dar una especie de justicia por las obras buenas que hicimos, ¿verdad? Pero no es garantía de que sea en esta vida. Siguiente, Yael Rodríguez. Si decimos que Salomón escribió un proverbio a una edad y Eclesiastés a otra, ¿dónde entra la inspiración del Espíritu Santo? Si entendí mal, ¿podría explicarlo? Bueno, es que si tú analizas un poco la inspiración divina, decimos que Dios utilizó las experiencias, las vivencias, las circunstancias, la personalidad, el estilo literario de una persona para escribir lo que él quería que se escribiera.
el hecho de que Salomón escriba a una edad temprana una cosa y a una edad avanzada otra, en nada conflictúa la inspiración divina. Si yo te estoy enseñando esto ahorita, con mi entendimiento a esta edad, con lo que yo he podido aprender en base a la experiencia, bueno, Dios puede usarme para que aprendas algo. Pero si vuelvo a hacer este mismo ejercicio de predicar sobre estos temas 15 años después, yo espero que haya mucha diferencia. Porque debí aprender más, debí comprender más cosas, vivir más cosas, mi explicación sería distinta. Y Dios me puede usar también. No digo que voy a decir cosas inerrantes, infalibles, pero estoy tratando de ejemplificar cómo Dios puede usarme ahorita y después, según las circunstancias que he vivido. Ahora, la inspiración del Espíritu Santo en un Salomón joven y en un Salomón viejo no cambia en lo absoluto. Simplemente Dios usa las cosas que Él sabe para dejar una verdad registrada. Siguiente. Marta Guerrero dice, ¿cómo podríamos explicar que Moisés sabe de la existencia del libro que se menciona? Bueno, la Biblia no lo especifica, ¿verdad? Como tampoco especifica cómo es que Job sabía que al final de los tiempos resucitaría. ¿Cómo sabía Job esas cosas si ni siquiera era israelita? No lo dice la Escritura. Entonces, hay una especie de conocimiento que vemos que los personajes bíblicos tienen, como Caín y Abel, al llevar una ofrenda ante Dios. ¿Cómo sabían que debían llevarles ofrendas? No sabemos. El punto es que al momento en que se registra, por medio del Espíritu Santo, nos revela que ese conocimiento ya lo tenían, pero no nos revela cómo lo adquirieron. Pero si no nos revela cómo lo adquirieron, entonces no es importante para nosotros, ¿verdad? No afecta en lo que debemos entender con respecto a lo que Moisés registró. Y si vamos a encontrar que hay muchas cosas que la Biblia no registra, como lo supieron. Siguiente, dice Tony, hola, ¿me ayudaría a entender cómo el libre albedrío no contradice la soberanía absoluta de Dios? Bueno, hablamos un poco de la soberanía, ¿verdad? Así que sí entra el tema. Pues depende cómo defines libre albedrío. Si tú defines libre albedrío como autonomía, el libre albedrío no existe, porque Dios es soberano, ¿verdad? Autonomía me refiero a que no dependes en lo absoluto ni del pasado, ni del presente, ni de Dios, ni de ninguna otra cosa. Tú decides lo que quieres de forma autónoma, eso no existe. Libre albedrío es la capacidad de elegir libremente lo que deseas. Para elegir libremente tiene que ser una decisión tuya, sin presión, ¿verdad? Sin influencias externas. Tú tuviste que tomar la decisión de hacer lo que quisiste en el momento que quisiste, según las circunstancias en las que te encontrabas. Y tercero, si las circunstancias fueran diferentes, habrías decidido otra cosa. Si se cumplen esas tres cosas, podemos decir con certeza que tú estás decidiendo libremente. Ahora, la Biblia sí habla sí enseña que tenemos esa capacidad. El problema es que nos dice que el hombre de continuo busca el mal. No puede agradar a Dios, no hay nadie que haga lo bueno. De manera que la libertad que tenemos para hacer lo que queremos nos lleva a pecar, porque lo que deseamos es hacer lo que nosotros queremos. Entonces, el libre albedrío del hombre se refiere bíblicamente a la capacidad de hacer lo que él desea hacer, y es precisamente lo que nos condena. Cuando Dios nos hace nacer de nuevo, no elimina nuestro libre albedrío, sino que cambia nuestra manera de pensar, ¿verdad? Somos renovados en nuestro entendimiento. Nuestros deseos cambian, por consecuencia, nuestras obras cambian. Ahora libremente queremos hacer lo que a Dios le agrada. En ningún momento Él eliminó mi libre albedrío, pero cambió las circunstancias con las cuales yo estoy decidiendo. Entonces, no hay ningún conflicto entre la soberanía absoluta de Dios, porque Dios hace todo lo que Él se propone, pero Dios no hace lo malo, pero Dios lo permite. Entonces, por ejemplo, cuando José, hijo de Jacob, fue vendido como esclavo, y luego siendo esclavo de Potifar, la esposa de Potifar lo acusa de violación injustamente y va a la cárcel, y estando en la cárcel, interpreta el sueño del panadero y el copero, y eso hace que llegue a presencia de Faraón, y luego los hermanos de José se encuentran con él, y José les dice, ustedes desearon el mal para mí, ustedes hicieron lo malo, pero Dios convirtió eso malo en bueno. O sea, Dios
permitió que José fuera tratado injustamente en esas ocasiones para que sus planes se cumplieran. La maldad de los hermanos de José fue permitida por Dios, soberanamente hablando. Por ejemplo, Abimelec, cuando quiso desposar a la esposa de Abraham, Dios le dijo, no lo hagas. No le permitió pecar. No dejó que hiciera lo que él quería, porque aparte él no sabía que iba a pecar. Y podemos ver entonces que si Dios es soberano, en ocasiones, según su voluntad, evitará que peques. En otras ocasiones, permitirá que peques, como Jesús le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos, como a trigo, mas yo he rogado que tu fe no falte. Él sabe, porque Él es sabio, cuándo permite la maldad y cuándo no. De hecho, el Espíritu Santo restringe la maldad de todos los hombres, si no, nuestra cultura sería un caos. No estamos haciendo todo lo malo de lo que somos capaces de hacer, ¿verdad? Las autoridades, como dice Romanos 13, también es un medio que Dios ha puesto para refrenar la maldad. Entonces, cuando decimos que Dios es soberano, en ninguna manera entra en conflicto con el libre albedrío bíblico. Cuando tú encuentras un conflicto es porque el libre albedrío lo estás definiendo de otra manera. Lo estás definiendo como una autonomía e independencia de Dios, y eso no existe. Espero que resulte clara la explicación. Y luego dice Raquel Romero, ¿qué finalidad o utilidad tendría el libro de los vivientes si Dios ya sabe quién estamos vivos? Pues lo mismo podríamos decir del libro de las obras, ¿verdad? Que si Dios ya lo sabe todo, ¿para qué quiere un libro donde están escritas las obras? Pero acuérdate que se nos habla en términos que nosotros podamos comprender, ¿verdad? Cuando nos habla del libro de las obras, todo lo que está escrito, y lo vemos en un sentido de juicio, me parece que Dios obviamente no necesita el libro. Los que necesitan el libro son todos nosotros, ¿verdad? Bueno, me voy a excluir todos ellos que van a ser juzgados, para que vean que el juicio es justo. Dios podría decir, al lago de fuego y se acabó, y tiene todas las razones suficientes y justas para mandarlos allá. Pero el hecho de que haya un libro donde se pueda verificar lo que ellos hicieron es para dejar en claro su justicia. El libro de los vivientes, pues es una manera de registrar cómo Dios tiene control de todos los que están vivos. No le veo ningún beneficio a que alguien lo lea, ¿verdad? Pero es una manera de explicar el control que Dios tiene y que nosotros podamos entender cómo eso puede ser evidenciado. Y ya, ¿verdad? Son todas. Muy bien. Terminamos con la sección de preguntas y no queda más que recordarles de las ofrendas, ¿verdad? Para que este lugar siga funcionando. ¿Hay algún otro aviso? Lo de ventas. Muy bien. Acuérdense que lo que está ahí en ventas es para recaudar fondos para las mejoras en este lugar y las ofrendas para mantener este lugar funcionando. Ninguno de nosotros recibe salario o ofrenda alguna, no porque esté mal, sino porque decidimos no ser una carga para la iglesia. Así que todo lo que se recaude es usado íntegramente en que este lugar siga funcionando. Cada uno dé conforme disponga en su corazón, dice la Escritura, no por tristeza ni por necesidad. Yo no te garantizo que Dios te vaya a bendecir porque pongas dinero ahí. Lo único que sabemos que eso va a hacer es que esto siga funcionando. Y lo hacemos para Dios, así que echémosle ganas, ¿verdad? Es todo. Nos vemos entonces, si Dios quiere, el domingo para continuar con nuestro estudio de fundamentos. Gracias.